Recuerdo vivamente la tarde en la que mi abuela me envolvió en las brumas del pasado con una de sus historias. Sentados en el porche de su antigua casa, me cautivó con relatos de su juventud, entre los cuales destacaba una historia que resonó conmigo de manera especial. Nacida y criada en Bolivia, mi abuela siempre había tenido una sed insaciable de conocimiento. Su pasión por aprender la llevó a embarcarse en una travesía académica que la llevaría más allá de las fronteras de su país natal. Después de completar sus estudios universitarios en Bolivia, decidió seguir su camino hacia un nuevo horizonte académico, un doctorado en Argentina. Fue así como mi abuela dejó atrás los cálidos vientos de su tierra natal y se aventuró hacia el sur, hacia la tierra del tango y el mate. Llegó a Laca, una pequeña ciudad en Argentina que sería su hogar durante los próximos años, mientras perseguía su título avanzado. Los primeros días en Laca fueron todo menos fáciles para mi abuela. Se encontró inmersa en un entorno desconocido, rodeada de caras nuevas y costumbres diferentes. Sin embargo, su determinación inquebrantable y su amor por el aprendizaje la impulsaron a adaptarse rápidamente a su nueva vida. A medida que pasaban los meses, mi abuela se sumergió en su trabajo académico, dedicando largas horas a la investigación y el estudio. Pero no todo era trabajo y estudio. También había momentos de alegría y camaradería. Laca, este antiguo pueblo asentado en lo alto de la meseta de los Andes, es una joya escondida entre las vastas tierras de América del Sur. Sus calles polvorientas y su aire seco evocan la sensación de estar inmerso en un paisaje sacado de las páginas de un libro del viejo oeste estadounidense. Es como si uno hubiera viajado en el tiempo y se encontrara en un rincón remoto de Nuevo México o Arizona, con su característico polvo rojizo que se levanta con cada paso. La historia de Laca se remonta a tiempos inmemoriales, cuando las antiguas civilizaciones de los Andes poblaron estas tierras y dejaron su huella en forma de ruinas y leyendas. Aunque el pueblo en sí no es grande en tamaño, su importancia histórica y cultural es innegable. A pesar de su encanto único, Laca no figura en la lista de destinos turísticos más populares. Su ubicación remota y su falta de atracciones modernas la mantienen alejada del bullicio turístico que a menudo se encuentra en otros lugares de la región. Sin embargo, esto no significa que carezca de visitantes. De hecho, una parte significativa de los turistas que llegan a Laca lo hacen desde Bolivia, cruzando la frontera en busca de aventuras en tierras extranjeras. Para muchos de estos visitantes, Laca representa una pausa en su viaje, un lugar para descansar y recargar energías antes de continuar su camino. Pero para aquellos que se toman el tiempo para explorar sus calles polvorientas y sus callejones estrechos, Laca revela su verdadero encanto, la hospitalidad de su gente y la riqueza de su cultura. A pesar de su aparente aislamiento, Laca no es ajena a la influencia extranjera. Sin embargo, los extranjeros que visitan este pueblo son raros, especialmente los estadounidenses. La mayoría de los visitantes extranjeros son aventureros y amantes de la historia que buscan sumergirse en la autenticidad de la vida en los Andes. La tarde transcurría apacible en la acogedora cafetería que mi abuela solía frecuentar, envuelta en la calidez del aroma del café recién hecho y el murmullo de conversaciones animadas. Fue entonces cuando su atención fue atraída por la presencia de un hombre que claramente no era de la región. Su aspecto denotaba una procedencia distinta, una aura que resonaba con la familiaridad de las tierras del norte. Intrigada por la presencia del forastero, mi abuela no pudo evitar dirigirle una mirada curiosa casi sin darse cuenta. Para su sorpresa, el hombre respondió con una sonrisa amable, como si hubiera estado esperando ese encuentro fortuito. Unos instantes después, se acercó a su mesa con paso decidido, rompiendo la barrera del silencio con una voz que resonaba con el acento inconfundible del inglés. La conversación que siguió fue tan espontánea como reveladora. El hombre, presentándose como un empresario de origen estadounidense, reveló que se encontraba en Laca por motivos de trabajo. Su misión era realizar un estudio topográfico en nombre de su empresa,
con sede en los Estados Unidos. Aunque su estancia en la ciudad sería breve, su interés por la historia y la cultura local era evidente en cada palabra que pronunciaba. A medida que la conversación fluía, mi abuela y el hombre compartieron anécdotas y reflexiones sobre sus respectivas tierras natales, tejiendo un puente improvisado entre dos mundos aparentemente divergentes. A través de sus relatos, descubrieron puntos en común que trascendían las fronteras geográficas y culturales, recordándoles que, a pesar de nuestras diferencias, todos estamos unidos por el hilo invisible de la humanidad. La relación entre mi abuela y el misterioso hombre estadounidense parecía destinada a desarrollarse aún más después de su encuentro fortuito en la cafetería de Laca. Animados por la fascinante conversación que compartieron ese día, decidieron explorar más a fondo las riquezas históricas y culturales de la región, en una cena que prometía ser memorable. La noche siguiente, se encontraron en un acogedor restobar, donde la atmósfera estaba impregnada de la calidez de las luces tenues y el suave murmullo de la música de fondo. Sentados frente a frente, compartieron platos exquisitos mientras se sumergían una vez más en el relato de la historia de la región, intercambiando ideas y perspectivas con una pasión compartida por el conocimiento y la exploración. A medida que la noche avanzaba, la conversación fluyó con naturalidad, tejiendo un vínculo más profundo entre ellos, a medida que compartían sus propias experiencias y sueños. El encanto y la elegancia del hombre no escaparon a la atención de mi abuela, quien se sentía atraída por su carisma y su curiosidad por el mundo que los rodeaba. Entre risas y confidencias, descubrieron afinidades y conexiones que iban más allá de las palabras, construyendo puentes invisibles entre sus mundos individuales. Se dieron cuenta de que, a pesar de sus orígenes dispares y sus trayectorias de vida divergentes, compartían una pasión por la aventura y el descubrimiento que los unía en un nivel más profundo. Al final de la velada, se despidieron con la promesa de más encuentros y nuevas aventuras por explorar juntos. Lo que comenzó como un encuentro casual en una cafetería, se había transformado en una conexión especial, llena de posibilidades y promesas para el futuro. En un momento, mi abuela comenzó a contarles sobre este lugar en el lado boliviano del río de Laca. Básicamente Laca es la parte sur de un lugar mucho más grande, pero la otra parte está al norte del río que divide la ciudad en dos en el vecino Bolivia. Si tomaras el río hacia el oeste y te quedaras en el lado boliviano, te encontrarías con estos increíbles sitios de entierro indígenas en los acantilados junto al río. Hace miles de años, las tribus nativas sudamericanas enterraban a sus muertos junto al río, y con el tiempo, la erosión de la roca significa que se pueden ver huesos y artefactos funerarios en el costado de la pared y en el agua. Mi abuela había estado en el sitio y le dijo al estadounidense lo increíble que era. Él parecía muy interesado en ver el lugar él mismo, pero aunque mi abuela se ofreció a ir con él, él dijo que prefería ir solo. Para ayudarlo a llegar, la abuela le dibujó una especie de mapa y luego escribió su número de teléfono en la parte de atrás para que pudiera llamarla después de su visita. Pero al día siguiente vino y fue, y el hombre americano no la llamó. Mi abuela dijo que estaba sorprendida por lo herida que estaba. Había disfrutado sus conversaciones con el hombre, y aunque ella nunca lo dijo, estoy bastante segura de que esperaba algún tipo de romance con él. Incluso volvió al mismo restobar en el que se conocieron, esperando que apareciera para explicarle que había perdido su número de teléfono, o algo así, pero nunca apareció. Al final mi abuela decidió olvidarse del hombre. Si él no quería verlo, ella podría entenderlo. Pero olvidarse de él no fue tan simple. Una noche soñó que estaba sentada en su apartamento cuando de repente sonó el teléfono. Cogió el teléfono y en el sueño, ella sabía que era el estadounidense al otro lado de la línea, aunque aún no lo había escuchado hablar. Pero luego, en lugar de saludar, preguntarle cómo estaba o pedirle que se reunieran para cenar, comenzó a llorar.
Sonaba como si estuviera muy lejos del teléfono, y mi abuela seguía preguntando en el sueño: ¿estás bien? ¿Dónde estás? Pero él no respondía. Lo único que hacía era llorar y llorar mientras mi abuela gritaba cada vez más fuerte: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y esa es la parte con la que siempre se despertaba. Finalmente la pesadilla se detuvo, y la abuela simplemente lo atribuyó a algunos sentimientos persistentes que aún no había sacado de su sistema. Pero entonces, una mañana, justo cuando salía de su apartamento para tomar su café mañanero, fue recibida en su puerta por 2 policías que le pidieron que se identificara. Cuando lo hizo, entonces le mostraron un pequeño dibujo muy familiar. Era el mapa que había dibujado para el hombre estadounidense. El policía luego le preguntó si le había dicho al estadounidense que fuera al lugar representado en el mapa dibujado a mano. La abuela dijo que no le había dicho que fuera allí, pero que él había querido ir por su propia voluntad, y que también había rechazado la oferta de su compañía. Apenas terminó de responder su pregunta cuando le ordenaron seguirlos. La llevaron a la estación de policía para interrogarla, y algunas de sus preguntas fueron extremadamente molestas para ella. Durante mucho tiempo siguieron haciéndole diferentes preguntas, pero se negaron a decirle exactamente por qué estaba allí. Sin embargo, no fue necesario mucho tiempo para que mi abuela se diera cuenta de que si estaban tratando la situación tan en serio, entonces algo grave le debió haber pasado al estadounidense. Le preguntaron cosas como: ¿desde hace cuánto tiempo conoces al estadounidense? ¿Y eres parte de alguna organización política en Bolivia? Dio respuestas honestas a ambas y la segunda respuesta fue un no. No sabía, por cierto, pero luego las preguntas de la policía se volvieron más oscuras. Le preguntaron si ella era parte de alguna organización criminal, si tenía antecedentes de tráfico de drogas en Bolivia. Nuevamente las respuestas a ambas preguntas eran no, pero a pesar de que mi abuela estaba dando respuestas honestas, los oficiales de policía se enojaron cada vez más, casi como si ella estuviera tratando de hacerse la tonta. Finalmente, uno de ellos explotó de enojo y le dijo que sería mejor que comenzara a tomar sus preguntas en serio, porque si no, existía la posibilidad de que fuera a prisión por asesinato y probablemente por el resto de su vida. Y así fue como descubrió que era una investigación de asesinato, y no tuvo que hacer conjeturas para saber quién había sido la víctima. Creo que su reacción al descubrir que el estadounidense había sido asesinado finalmente convenció a los oficiales de policía de su inocencia. No tenía idea de qué le había pasado exactamente, así que pasó de estar asustada e intimidada a exigir saber si estaba muerto, y luego, cuando confirmaron, no pudo evitar romper a llorar por todo tipo de razones. Primero sintió que si hubiera estado con él, tal vez podría haberlo salvado, pero eso suponiendo que él murió por lo que se podría llamar una desventura, y ese no fue el caso. La policía dejó ir a mi abuela una vez que ella respondió algunas preguntas más, pero esta vez con un tono muy diferente. No pudieron responder todas las preguntas que ella les devolvió porque todo era parte de una investigación en curso, pero no pasó mucho tiempo para que los sobornos hicieran llegar información a manos de los periodistas. La muerte del estadounidense no había sido ningún tipo de accidente. Definitivamente había sido un asesino, y la policía lo sabía porque cuando alguien encontró el cuerpo, lo encontraron decapitado, y la cabeza cortada de un hombre tenía una mordaza en la boca. Alguien le había cortado la cabeza, y luego la había dejado allí en el lugar del entierro para que alguien más la descubriera. Hay algunos buenos periódicos en Bolivia, pero también muchos periódicos terribles de estilo tabloide, y los periódicos regionales son aún peores cuando se trata de exagerar historias para vender. Estos periódicos, y un periódico dijo que el americano era un narcotraficante, otro dijo que era de la CIA y otro descaradamente intentó afirmar que eran los fantasmas de los indígenas, reclamando venganza por pecados contra la tierra. Hubo todo tipo de historias locas como esa, y la policía nunca llegó al fondo de lo que le pasó a este estadounidense.
Solo sabían que había sido atado, torturado y luego decapitado por atacantes desconocidos. El único consuelo que mi abuela encontró fue que, como era estadounidense, solo sería cuestión de tiempo para que Estados Unidos obligara a Bolivia a investigar adecuadamente. También esperaba que enviaran a su FBI o CIA o alguna otra agente poderosa para resolver el terrible misterio de una vez por todas. Entonces, serían noticias internacionales y noticias precisas, no como todas las conjeturas sin vergüenza como las que aparecieron en los periódicos locales. Pero nadie vino. Ni un alma vino buscando al estadounidense, y Laca también es un lugar pequeño. Así que mi abuela dice que habría sabido si hubiera otros norteamericanos en la ciudad en ese momento. Con el paso de los años, la verdad del asesinato del estadounidense estaba condenada a seguir siendo un misterio hasta el final de los días, cuando todas las verdades sean reveladas por Dios. La abuela solía decir que esperaría con ansias ese día, no solo porque finalmente sabría la verdad de qué pasó, sino también para poder disculparse con ese estadounidense. Dijo que solía maldecir su nombre en las noches, después de que él no llamaba, pensando que estaba en otro lugar teniendo un romance con otra joven latina ingenua. Pero nuevamente yacía muerto junto al río después de haber tenido lo que ciertamente fue una muerte trágica y misteriosa. La historia de mi abuela como maestra en la década de los 60 es una narrativa fascinante que se entrelaza con la experiencia que tuve como estudiante en la misma escuela años después. Las mañanas de aquellos tiempos estaban marcadas por la rutina constante de mi abuela, quien se dirigía desde su modesto apartamento hasta la escuela, atravesando un pintoresco parque conocido como Heath. El parque, con su encanto antiguo y sus senderos serpenteantes, ofrecía un escenario pintoresco para los paseos matutinos de mi abuela. Durante la primavera, el paisaje se transformaba en un espectáculo de colores, con la aparición de flores silvestres que salpicaban el verde césped con pinceladas vibrantes de rojo, amarillo y azul. Sin embargo, detrás de la belleza aparente del parque, acechaba una atmósfera inquietante que no pasaba desapercibida para quienes conocían la historia del lugar. Se decía que en las sombras del parque, especialmente en las horas más tempranas de la mañana, se podían escuchar susurros misteriosos y ver sombras que se movían sin explicación aparente. Las historias de encuentros inexplicables y sucesos extraños se transmitían de generación en generación, tejiendo un manto de misterio sobre el parque Heath. Algunos atribuían estos fenómenos a la presencia de espíritus errantes, mientras que otros sugerían que había fuerzas inexplicables en juego que desafiaban toda lógica y explicación racional. Para mi abuela, estas historias añadían un toque de intriga a sus tranquilos paseos matutinos, aunque nunca había experimentado nada inusual por sí misma. Sin embargo, la sensación de estar rodeada por un aura de misterio y antigüedad siempre estaba presente, como si el parque mismo estuviera imbuido de una energía ancestral que trascendía el tiempo y el espacio. A pesar de su atmósfera inquietante, el Parque Heath seguía siendo un lugar querido para mi abuela y para muchos otros residentes del vecindario. Su belleza natural y su tranquilo encanto ofrecían un refugio de serenidad en medio del ajetreo y el bullicio de la vida urbana, recordándoles la importancia de detenerse y apreciar la belleza efímera del mundo que los rodeaba. Usó esta ruta todos los días, hasta que escuchó la terrible noticia de que una joven había desaparecido. El Heath era su último lugar conocido. Durante los primeros días la policía no permitía que la gente caminara por el estrecho sendero de piedra que conducía a través del páramo, pero incluso una vez que se retiraban, la gente tardaba en regresar. La abuela extendió su ruta durante una semana o dos para evitar el páramo, ya que había una sensación general de morbilidad y miedo por el lugar. Pero a medida que pasó el tiempo, una sensación de normalidad regresó, y mi abuela comenzó a caminar a través de él en su camino hacia y desde la enseñanza.
Dijo que definitivamente lo habría pensado 2 veces, si tuviera que caminar por allí de noche o muy temprano en la mañana. Pero la mayoría, si no todas, sus caminatas eran a la luz del día y cuando no lo eran, ella organizaba que alguien fuera a buscarla. La niña todavía estaba desaparecida, y el Heath todavía tenía esa sensación de escalofrío al respecto. Simplemente no era palpable durante el día, cuando había mucha gente. Un día mi abuela se fue a trabajar y, como de costumbre, caminó hacia el páramo y se dirigió por el sendero. Pero en esta ocasión no había los habituales paseadores de perros ni las personas que usaban el parque como atajo. Estaba totalmente vacío. Esto no disuadió a mi abuela, que siguió caminando y momentos después vio lo que supuso que era un paseador de perros, paseando por el borde de uno de los claros cubiertos de hierba. La abuela dijo que parecía como una versión más joven de Santa, con una gran barba oscura, delgada en la parte superior, y una barriga bastante redonda que sobresalía frente a él mientras caminaba. Simplemente seguía ocupándose de sus propios asuntos, casi como si estuviera esperando que su perro usara el baño. Pero luego, casi en el mismo momento, la abuela se dio cuenta de que no tenía un perro consigo. El hombre la notó, la miró fijamente durante todo el tiempo que se cruzaron y cuando lo hizo, fue como si su comportamiento cambiara por completo. Pasó de estar relajado y ocupándose de sus propios asuntos a estar rígido y mirando incesantemente. Dijo que el cambio repentino la hizo extremadamente incómoda y que caminó un poco más rápido cuando estaba fuera de la vista, mirando por encima del hombro todo el tiempo, para asegurarse de que el hombre no la estuviera siguiendo. No la siguió, pero eso no hizo que la experiencia fuera menos desconcertante para ella. Decidió evitar el páramo por completo y no solo eso, sino que decidió comenzar a tomar el autobús solo para asegurarse de estar más segura en la ruta. En casa pensó que nunca volvería a ver al hombre barbudo y tampoco quería. Pero poco tiempo después sí lo volvió a ver, solo que esta vez fue en las noticias. No era su cara exactamente. Era uno de esos bocetos que la policía solía publicar, pero se parecía exactamente a él. Desde la barba hasta el cabello ralo, los ojos oscuros y brillantes que solían mirarla. Ella informó del avistamiento a la policía, preguntándose por qué no había pensado en hacerlo más pronto. Enviaron oficiales a su apartamento para hablar con ella, y por un tiempo esperó que pudiera ser lo que la policía necesitaba para atrapar al tipo, con él regresando a la escena del crimen y todo, pero resultó que no hacía ninguna diferencia. El misterioso sospechoso barbudo nunca fue detenido y la niña desaparecida sigue desaparecida hasta el día de hoy. Mi abuela cree que se topó con él mientras volvía a visitar la escena del crimen, y mientras él miraba, se relajaba sin preocuparse en el mundo. Había estado reviviendo los mejores detalles de un crimen terrible e imperdonable. Mi abuela creció en Irlanda durante la década de 1930 y se mudó a los Estados Unidos justo después de la Segunda Guerra Mundial. Ella era esencialmente irlandesa, y aunque nunca le importó volver a visitar su pequeña ciudad natal en Shannon-Gary, a menudo hablaba de ello con cariño. Decía que era un lugar maravilloso para crecer, con muchos campos verdes abiertos para que jugaran los niños, y el pueblo parecía estar lleno de todo tipo de personajes caprichosos. Estaba el sacerdote que una vez pasó media misa hablando de cómo a Jesús le habrían encantado los pasteles de té. El propietario del bar que una vez intentó entrar a caballo en su negocio, después de ganarlo en una apuesta de lanzamiento. Y luego el borracho del pueblo, cuya voz cantante era tan hermosa que logró ganarse la vida cantando Durges Down en el resto bar hasta la hora de cerrar. Por la forma en que hablaba de Shan y Gary, era desconcertante pensar que alguien quisiera irse, pero al preguntarle por qué ella y su familia decidieron irse, la abuela me dijo que estaba muy contenta de poder ver la parte trasera del lugar como siempre hubo, como ella lo expresó, una gran cantidad de molestias.
considerando que la guerra civil irlandesa se libró unos años antes de que ella naciera. Se podría suponer que la molestia a la que se refería mi abuela podría involucrar algunas historias muy tristes y muy violentas, pero estarías equivocado porque todas y cada una de ellas tenían ese matiz de humor morboso. Estaba la historia de un hombre que luchó contra un cerdo y perdió. Estaba la historia del campeón de hurling que cayó muerto con una sonrisa en su rostro después de marcar el gol de la victoria. Y luego estaba la trágica historia del oso de la granja, que fue encontrado ahogado en un charco de lluvia. Parecía que incluso las muertes en Irlanda tenían un toque de humor, incluso si era de una variedad muy oscura. Pero creo que en el fondo solo me hacían cosquillas las historias de la abuela, porque realmente no creía que fueran ciertas. Quiero decir, ¿cómo diablos se ahoga un hombre en un charco? Supongo que es posible, pero para mí siempre sonó como un tipo de broma, o una frase concisa que sonaba mejor en Old Gays. Poco sabía que todas las historias de la abuela eran ciertas. La historia del hombre que luchó contra un cerdo y perdió involucraba a un preciado jabalí reproductor, que escapó de una granja cercana, y huyó durante todo el camino hasta Shannongarry. Uno de los Denisons más valientes del pueblo intentó luchar en la esquina y someter al viejo cerdo bronceado, pero se rompió el cráneo en un escalón de piedra después de que la bestia se apoderó de él y murió unos días después. Y lo mismo se aplica al campeón de hurling. Pero con mucho la historia más aterradora que me contó mi abuela fue en realidad la que inicialmente pensé que era la más divertida posible. El hombre que se ahogó en un charco. Imagina que hay mucho más en la historia que un tipo que tropieza, cae y se ahoga en unos pocos centímetros de agua. Tal vez haya mucho más y es la historia más aterradora que he escuchado en mi vida, y te prometo que la hay, pero primero necesitas un poco de antecedentes de todo lo que llevó al hombre a ahogarse. Así que, sin más preámbulos, continuaré con la historia de la abuela. A mediados de la década de 1930, cuando mi abuela era solo una adolescente, Shannongarry era una comunidad muy pequeña y muy unida. Las cosas no han cambiado mucho en los últimos 100 años. Todavía es un pueblo muy pequeño de solo unos pocos cientos de personas. Pero cuando la abuela era niña era aún más pequeño y lamento tener que decirlo, pero no les importaba mucho. Los forasteros tal vez eran solo una señal de los tiempos, y de que cualquiera en su sano juicio sospecharía de los extraños después de un periodo de conflicto civil. Pero en Shanag, esto era especialmente cierto. A menos que pudieras demostrar que eras una persona de buena reputación, los aldeanos no eran muy amigables con las caras extrañas que simplemente andaban por ahí. Una vez más, lamento decir esto, pero eso se aplica especialmente a una familia de viajeros que llegaron a la ciudad un día. En aquellos días a los viajeros irlandeses se les llamaba con la misma palabra que usaba mi abuela para ellos, que son gitanos. Sin embargo, esa no es la palabra que voy a usar para ellos. No porque sea lo que se debe hacer, entre comillas, sino porque simplemente no es exacto. El término gitano es una corrupción del descriptor que se les dio a los pueblos egipcio y romaní. Ese nombre se debe a la creencia de que se originaron en Egipto, mientras que los romaníes bien podrían haber adquirido alguna cultura o costumbres otomanas a medida que avanzaban a través del antiguo imperio turco. En realidad, se originaron en el subcontinente indio, y tienen una historia misteriosa pero muy antigua. Una subcultura distinta. Los viajeros irlandeses, por otro lado, no son de Egipto, obviamente, ni de la India, son de Irlanda. Muchos historiadores creen que los viajeros irlandeses adoptaron por primera vez sus estilos de vida nómadas como resultado de la opresión inglesa, y sin embargo, existe una base histórica para eso. Al ser étnicamente distintos de los romaníes, los viajeros irlandeses adoptaron un tipo de estilo de vida muy similar. Estoy hablando de caballos y carros cubiertos que se movían de un lugar a otro en busca de trabajo, y luego seguían adelante cuando el dinero se acababa, supongo que solo por cómo era la gente. Luego, en cada lugar al que iban los trataban como forasteros, y lamentablemente,
Ese también era el caso en Shanaghari. Cuando los viajeros llegaron a la ciudad, echaron un vistazo a su alrededor y se instalaron en un campo a aproximadamente 1 milla de la carretera. Inmediatamente hubo quejas en el pueblo. El dueño del bar y muchos se preguntaban cuál era el negocio del viajero, pero a los pocos días descubrieron que todo lo que el padre viajero y sus 2 hijos mayores querían era un poco de trabajo remunerado para ayudarlos durante las próximas semanas. No era mucho que pedir, pero los aldeanos de Shanandari ya eran reacios a los forasteros, por lo que, junto con la mala reputación de los viajeros, sus súplicas cayeron en oídos sordos, y los aldeanos ni siquiera comerciaban con ellos, negándose a venderles a los viajeros ni siquiera una barra de pan, y todo fue con la intención de enviar un mensaje alto y claro: los de tu clase no son bienvenidos aquí. Es vergonzoso pensar que la gente tenía tales creencias, pero supongo que así eran las cosas en aquel entonces. En lugar de simplemente seguir adelante y probar suerte en otro lugar, los viajeros se quedaron. Y a medida que pasaban los días, empezaron a desaparecer cosas en la aldea. Ninguno de los niños viajeros fue sorprendido robando y, según la abuela, no permanecieron en la ciudad el tiempo suficiente para robar. Pero cuantas más cosas desaparecían, más la gente culpaba a los viajeros por sus pertenencias extraviadas. Tal vez los viajeros se sirvieron una barra de pan o 2 después de todo. La pobreza genera desesperación. Pero a menos que estés a la derecha de Gengis Khan, creo que todos podemos estar de acuerdo en que el castigo que siguió a la mayoría ciertamente no encajaba con el crimen. Una noche, aproximadamente 1 hora antes de que cerrara el restobar, el padre viajero cruzó la puerta, se acercó al bar y le pidió al propietario una pinta de su mejor cerveza. El propietario se negó diciendo que no pensaba que el padre tuviera el dinero, pero cuando el padre golpeó el cambio correcto en la parte superior de la barra para demostrar que efectivamente tenía la moneda, el propietario continuó rechazándolo y dijo: «Eso que obtuviste son de cosas robadas, no te daré nada por tu sucio dinero». El padre negó tal robo y estalló una pequeña pelea antes de que el padre viajero se viera obligado a abandonar el bar. Nadie lo siguió, al menos nadie lo hizo abiertamente. Simplemente terminaron sus pintas. El propietario los echó y cerró el lugar. La noche sin más problemas. Hasta donde él sabía, el viajero se había regresado a su carro cubierto para lamer sus heridas. Temprano a la mañana siguiente, un granjero lechero transportaba una carga de leche y crema a la ciudad, cuando llegó a un puente que cruzaba un pequeño arroyo. Mientras cruzaba y desde su posición elevada en la parte superior de su carro, miró por el costado del puente en el agua, y sintió que se le helaba la sangre. Allí tendido boca abajo en el agua, estaba el cuerpo de un hombre que resultó ser el padre viajero que había sido expulsado del restobar la noche anterior. La abuela dijo que nunca vio nada de eso, pero que debió haber sido una terrible escena. El agente local tuvo que conseguir la ayuda de algunos aldeanos para sacar el cuerpo del hombre del agua, y después de arrastrarlo sobre una plataforma con ruedas, entregaron su cadáver a su esposa, sus hijos y su trío de hijas pequeñas. La gente del pueblo dijo que podían escuchar a la viuda del hombre llorar durante todo el camino, y aunque al principio trataron a la familia con desprecio, hubo una terrible sensación de que alguien o tal vez un grupo de personas había ido demasiado lejos y hecho algo imperdonable. A la mañana siguiente se habían ido. El agente de la aldea pidió información y dijo que cualquiera declarado culpable del asesinato del viajero sería ahorcado por el delito, pero nadie se presentó y por lo que la abuela dijo que esto fue por un par de razones. La primera y más insidiosa fue la idea de que si alguien había matado al padre viajero, entonces probablemente se lo merecía. Era de conocimiento común que había habido una pelea en el restobar la noche anterior, y alguien sugirió que preparara el lugar sobre un padre que regresaba borracho a casa para igualar el marcador, y de alguna manera en el curso de la pelea que siguió el viajero fue superado y arrojado por el puente donde se golpeó la cabeza, y se ahogó en el agua. La segunda razón, y quizás la más obvia, era que nadie quería ver a nadie ahorcado porque habían ido a contarle a la policía.
especialmente no para anunciar a Aider que no debería haber estado en Shannon-Gary en primer lugar. Ya había habido una muerte. ¿Por qué ser la causa de otra? Pero la tercera razón por la que nadie se presentó y la razón que tuvo más influencia fue el temor de que si se nombraba al posible asesino accidental del hombre, los dos hijos del viajero vendrían en busca de venganza. Una venganza que no sería tan misericordiosa como la del verdugo. Pasaron las semanas y nunca se vio a ninguno de los viajeros en la aldea. Luego, a medida que las semanas se convirtieron en meses, la gente comenzó a olvidar que una nube oscura se había cernido sobre la aldea por un corto tiempo, y algunos temían que la retribución del viajero cayera sobre ellos. Pero, a medida que pasaba más y más tiempo, la gente comenzó a relajarse y esa nube oscura pareció dispersarse. Sin embargo, una mañana, una noticia terriblemente mala barrió Shanag, y esa misma nube oscura regresó. El hombre que arreglaba las cerraduras de la aldea fue encontrado muerto en una bañera llena de agua caliente. Se había ahogado. La abuela dijo que en aquel entonces no tenían agua corriente en sus casas y mucho menos agua caliente. Así que si querías tener algo parecido a un buen baño, tenías que comprar tu propia bañera grande de madera y luego llenarla con agua caliente. La esposa dijo que, después de regresar a casa del restobar, su esposo había decidido tomar un buen baño caliente y le dijo que se iría directamente a la cama una vez que terminara. Pero cuando ella se despertó a la mañana siguiente, se encontró sola en su cama. Él era un hombre popular, y dado que su trabajo era herrar todos los caballos en el pueblo y sus alrededores, también era un hombre bastante rico. Su muerte fue un gran golpe para el pueblo, por lo que su familia lo lamentó profundamente, al igual que sus amigos y vecinos. Pero fueron las circunstancias de su muerte las que realmente aterrorizaron a la gente. Al ver que fue encontrado desplomado en su bañera bajo el agua, muchos concluyeron que su ahogamiento fue el resultado de una maldición de viajero que había sido lanzada sobre el pueblo por la afligida familia de su padre. Pero fueron solo un puñado de aldeanos los que dieron crédito a esto, mientras que el resto lo descartó como una tontería. Un médico de Clean había llegado a la ciudad para examinar el cuerpo del hombre, y se había marchado después de declarar que no había ningún crimen, que había muerto por causas que, aunque trágicas, eran completamente naturales. Tenía sentido ya que el tipo no era un polluelo, y a menudo pasaba las noches bebiendo grandes sumas de sus ganancias diarias. La gente de Shanag podría haber sido gente pobre de un pueblo irlandés, pero no eran estúpidos, y cuando se trataba de cosas de naturaleza sobrenatural, ponían su fe en Dios y poco más. Pasó el tiempo y el hijo más hermoso se puso en los zapatos de su padre, y la vida siguió normalmente durante un tiempo, al menos hasta que encontraron a un granjero tirado en un camino que conducía al pueblo, ahogado en un charco. Esta vez los signos de juego sucio eran evidentes, para que todos los vieran. El peón había sido atacado mientras caminaba a casa desde el bar. Sus atacantes lo golpearon. Lo obligaron a tumbarse y luego le sujetaron la cara en el agua de un charco de lluvia bastante grande antes de que finalmente se ahogara. Aquellos que vieron el cuerpo del niño arrastrado fuera del agua, dijeron que había cortes y rasguños en toda su cara, donde su asesino había obligado su cabeza hacia abajo con tanta fuerza que le había raspado algunas partes de carne del hueso del cráneo de su frente. Ahora, incluso los escépticos estaban seguros de que una terrible pero inevitable venganza estaba llegando a la aldea, y los culpables eran obviamente los dos hijos del viajero. Una vez más, el agente de la aldea hizo una solicitud de voluntarios, y ellos recorrieron el campo circundante buscando alguna señal de ellos, o de cualquier persona que pudiera haberlos visto. No encontraron ni la piel ni el cabello de los dos hijos. Regresaron con las manos vacías y sin respuestas. Sin embargo, esto no dejó satisfecho a los aldeanos, que sintieron que alguno de ellos podrían ser las próximas víctimas de un ataque aleatorio y mortal. Organizaron patrullas policiales voluntarias para reforzar al ya sobrecargado servicio del pueblo. Aquellos que salieron a las calles tendrían al menos una oportunidad de luchar, mientras que los que estaban confinados en sus hogares
Estaban casi completamente paralizados por el miedo. Pero uno de ellos parecía mucho más asustado que los demás en los días posteriores al descubrimiento del cuerpo del granjero. El aprendiz de Chandler desapareció casi por completo, confinado en su alojamiento por algún terror inexplicable. Le pagó a un guay local para que le transportara todo su trabajo, junto con sus comidas y cualquier otro esencial. La única vez que abandonó su alojamiento fue para ir a la misa dominical. Los aldeanos notaron que oró considerablemente más fuerte y durante más tiempo que antes, y una vez que terminó, hizo una generosa donación al plato de la colecta, y luego se dirigió directamente a casa nuevamente, pero siempre por la ruta larga y nunca por el puente que cruzaba el arroyo donde se había encontrado al hombre viajero. Un día el aprendiz de Chandler no abrió su puerta cuando el guay llamó con su trabajo de la mañana. Después de golpear su puerta durante unos minutos, el joven guay se asustó, y luego corrió a la policía para buscar ayuda. Unos minutos más tarde llegaron y, después de patear la puerta y entrar, encontró al aprendiz de Chandler. El aprendiz estaba acostado en la cama después de haber sido golpeado tan brutalmente que estaba apenas reconocible, con su ropa de dormir, sus sábanas y el piso debajo de él completamente empapados de agua. Los hombres habían estado recorriendo las calles toda la noche, y ninguno de ellos había visto a ningún extraño yendo o viniendo, pero aún así, los sombríos vengadores se las habían arreglado para infiltrarse en la aldea, realizar una venganza acuosa contra el ahora fallecido aprendiz de Chandler, y luego escabullirse de nuevo sin ser vistos. Como se puede imaginar, los aldeanos de Shanag estaban tan conmocionados como asustados. Al principio, el consenso general era que los dos hijos adultos del hombre de los viajeros habían cometido la venganza, pero en ese momento muchas personas, incluido el agente de la aldea, creían que un grupo mucho más grande era el responsable. Los viajeros tienen familias numerosas y redes de clanes aún más grandes que los dividen y unen en igual medida, pública y brutalmente incluso hoy en día, pero cuando uno de ellos es agraviado por un extraño, todos los viajeros se sienten afligidos. Y eso se debe a que sabían muy bien que fácilmente podrían haberse ahogado en el arroyo esa noche. Pasó mucho tiempo después, pero también hubo un cambio de opinión sobre otro tema. Al principio los aldeanos creyeron que los asesinatos habían sido aleatorios y oportunos. Pero, después de la muerte del aprendiz de Chandler, cuando el asesinato supuestamente aleatorio cesó, se dieron cuenta de que eran todo lo contrario. No había sido un caso de ustedes matarán a uno de nosotros, y nosotros nos llevaremos a 3 de ustedes. Los asesinatos habían sido planeados de manera selectiva y tenían significado para ellos. En las calles nadie sabía quién mató al hombre viajero esa noche, pero detrás de puertas cerradas, todos lo sabían. Fue la razón por la que el granjero y la abuela aprendiz de Chandler dijeron no mucho tiempo después, ellos mismos serían viajeros. Solo que en lugar de vagar por la campiña irlandesa, abordarían un barco y navegarían hacia América, donde ella conoció a mi abuelo, y el resto es historia. Todas sus historias son tan increíbles como esta, solo que esta resulta ser la más espeluznante con diferencia. Supongo que en la era de las lámparas de aceite y las linternas de cuerda débiles, era mucho más fácil escabullirse por la noche. No había cámaras infrarrojas en los timbres de las puertas, y nada que se pareciera siquiera al alumbrado público moderno. Pero aún así, la capacidad de quien se vengó de los asesinos del viajero roza lo sobrenatural. En mi opinión, la emboscada y el ahogamiento del peón de la granja tienen mucho sentido. Simplemente lo atraparon en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y resultó que había llovido esa noche. Pero cuando se trata del herrero y el aprendiz de Chandler, es como si fueran ninjas o, aún más espeluznantes, fantasmas. De alguna manera, mataron a un hombre en su bañera tan silenciosamente que no despertó a su esposa. Luego entraron en la casa de un hombre que convirtió su pequeña vivienda en una verdadera fortaleza de seguridad, y sinceramente, hicieron que pareciera fácil. Pero lo que encuentro aún más espeluznante que esos sombríos vengadores
es que aterrorizaron a un pequeño pueblo irlandés durante semanas, sin ser vistos ni una sola vez. Es sorprendente el hecho de que de alguna manera descubrieron quién había matado al viajero. Supongo que se podría decir que mataron al azar hasta que obligaron al culpable a esconderse o huir, pero eso no es lo que creo. Creo que lo sabían, no sé cómo, pero lo sabían. Tal vez sea porque son muy buenos investigadores. Tal vez uno de ellos presenció el asesinato del hombre viajero y estaba demasiado asustado y superado en número para hacer cualquier cosa en ese momento. O tal vez es porque en el pasillo Esmeralda hay dioses mucho más antiguos que el cristiano, y aunque no digo que sea algo que creo, seguro que me da miedo pensarlo. Mi abuelo era un veterinario de Vietnam y cuando murió, algunos de sus antiguos compañeros de pelotón se presentaron en su funeral. Nunca los había conocido antes, y mi abuelo nunca había hablado de la guerra. Así que, una vez que terminó el servicio, empezamos a intercambiar historias. Ellos querían saber qué había sido de su vida civil, y nosotros queríamos saber cómo había sido su tiempo en Vietnam. Las cosas empezaron bastante tranquilas al principio. Mis primos y yo les contamos historias sobre las veces que el abuelo nos llevaba a pescar, además de contarles sobre todas las pequeñas excentricidades que tenía, cosas como usar agua de lluvia para tirar de la cadena. Todos pensaban que ese tipo de cosas eran graciosas e insistieron en que les contáramos tantos detalles como pudiéramos recordar. Esos viejos veteranos también insistieron en que le compráramos cervezas a cambio de su tiempo e historias. Realmente estábamos raspando el barril en un momento solo para mantener la espuma fluyendo. Estoy bromeando, por supuesto. No voy a discutir con un tipo que quiere invitarme a una cerveza, pero de todos modos habría salido con esos veteranos, puramente por el factor respeto. Quiero decir, sirvieron con mi abuelo en una zona de guerra. Estaba seguro de que también tenían algunas historias que contarnos al respecto. No soy el tipo de imbécil que preguntaría si el abuelo Hal alguna vez había matado a alguien, pero era solo cuestión de tiempo antes de que la situación se revirtiera y nos tocara a mí y a mi primo preguntar qué hizo el abuelo. Resulta que él y sus amigos estaban en una unidad de infantería del ejército de primera línea. No recuerdo cuál, pero aparentemente vieron mucha acción al principio. Los amigos de la casa del abuelo nos contaron historias de todas las travesuras que hacían allí, mientras que los pases de fin de semana suena raro. Pero al principio lo hicieron sonar divertido. Solo un grupo de tipos pasando el rato entre largas temporadas marchando a través de la jungla. Pero luego, de manera lenta y segura, comenzaron a contarnos otras historias y Vietnam ya no sonaba tan divertido. Lo que realmente me llamó la atención al principio fue lo jóvenes que eran estos muchachos durante los eventos que nos estaban contando. Cuando tenía 19 o 20 años, apenas podía distinguir mi propio trasero de un agujero en el suelo. Pero el abuelo Hal y sus amigos eran estos soldados incondicionales y disciplinados que se ocupaban de los negocios en un lugar que podía matarlos de muchas maneras diferentes. Antes de ese día, cada vez que escuchaba las palabras Guerra de Vietnam, solía pensar en helicópteros, napal, cosas así. Pero una de las primeras historias que me contaron y que realmente me asustó, no tenía nada que ver con nada de eso. Tenía que ver con la vida silvestre. No puedo dormir en una hamaca en una patrulla de combate en la jungla para mantener la táctica. Tienes que dormir lo poco que puedas en el suelo de la jungla. Pero esto significó que una noche el tío Hal y sus amigos se despertaron y miraron para encontrar que uno de sus muchachos estaba en el proceso de ser estrangulado por esta enorme pitón. Tuvieron que cortarle la cabeza y desenredarla de su compañero soldado. Todo en completo silencio para no ser detectado por ninguna patrulla vietnamita entrante. Fueron cosas así las que recalqué que la guerra realmente fue un infierno. Pero a medida que avanzaba la noche, las viejas historias de veteranos se volvían cada vez más intensas. Decían que una vez el tipo que estaba al lado de mi abuelo fue alcanzado por un cohete y casi no quedaba nada de él, excepto una gran cantidad de lo que quedó que terminó encima de mi abuelo.
Su pelotón luchó contra los vietnamitas, regresó al campamento y luego, más tarde, el abuelo pudo sentir algo extraño en el interior de su camisa. Se desabotonó, metió la mano y sacó un dedo volado del tipo que fue golpeado con el cohete junto a él. La guerra es como el infierno, ¿cierto? Y sinceramente no pensé que pudiera ser mucho peor que eso. Mi primo borracho les preguntó en un momento si el abuelo alguna vez había matado a alguien, pero no se enojaron con él. Simplemente le explicaron que en realidad no funcionaba así. La única vez que estaba seguro de haber matado a alguien era cuando volabas un búnker, mientras que los tiroteos en la jungla eran solo conjeturas. Tenías marcas de arrastre y algunos rastros de sangre, pero nada que confirmara realmente que habías matado a alguien. A veces hay tal desastre allí que después de que no sabías a cuántos tipos habías matado, además tenías a 2 tipos lanzando granadas y a otro tipo lanzando C4, es decir, 3 o 4 tipos representaron quién sabe cuántas muertes. Después de que me explicaron eso, ellos y mi primo tonto comenzaron a entender lo que querían decir, pero luego sucedió algo extraño, y haré todo lo posible para describirlo. Los veteranos comenzaron a mirarse entre sí, y la vibra pasó totalmente de seria pero alegre a directamente incómoda. Mi primo y yo estábamos en modo de oyente total en este punto, simplemente pegados a las historias de estos tipos como si fuera el episodio de podcast más interesante de todos los tiempos. Así que en lugar de preguntar qué pasaba, simplemente vi cómo comenzaron a hablar entre ellos. No recuerdo lo que se dijo, no palabra por palabra, pero esto es lo poco que puedo recordar. Un tipo estaba hablando, básicamente dejando claro que en realidad no sabían cuándo, o incluso si habían matado a alguien. Simplemente que probablemente lo habían hecho. Cuando de repente sus palabras se apagaron y comenzó a mirar alrededor del círculo a sus amigos, un tipo comenzó a sacudir la cabeza diciendo no, de ninguna manera, no lo hagas. Luego otro le dijo algo como si fuera la única razón por la que estamos aquí. Uno de los otros veteranos intervino, fue algo así como que solo porque se fue no cambia nada, juramos. Pero luego el primer tipo, el que había estado hablando al principio, miró hacia atrás como si de alguna manera tuviera autoridad y dice: bueno, ese es el punto. Todos están muertos o lo estarán pronto de todos modos. Le debemos mantener la boca cerrada, pero ahora que se fue, le debemos decírselo a alguien y quién mejor que ellos. Cuando dijo eso, el viejo veterano nos saludó a mí y a mi primo con la cabeza. En ese momento, mi primo y yo estábamos tan en suspenso que creo que estaba a solo un minuto de preguntar de qué diablos estaban hablando. Pero efectivamente, el primer hablante suspiró, y luego se dirigió directamente a mí y a mi primo. Nos dijo que había una razón por la que los 4 habían viajado desde todos los rincones del país para presentar sus respetos en el funeral en la casa del abuelo. Y no era solo porque sirvieron juntos. Muchos otros compañeros de pelotón habían fallecido antes de que mi abuelo lo hiciera, y ninguno de ellos los hizo subirse a aviones, trenes y reservar hoteles. Pero cuando escucharon cómo murió el abuelo, estaban haciendo arreglos incluso antes de colgar las llamadas telefónicas que les dieron la noticia. Todo fue por una razón muy específica. Resulta que mi abuelo mató a alguien en Vietnam. Sus amigos lo vieron hacerlo, pero antes de contarnos la historia, primero nos dijeron 2 cosas. Si mi abuelo no hubiera hecho lo que había hecho, muchos soldados habrían perdido la vida. Y en segundo lugar, había una razón por la que no habían dicho una palabra de lo que le hizo a nadie durante casi 50 años, y no fue porque fueran fanáticos de mantener el secreto. Solo me lo decían porque pronto ya no importaría quién lo supo. Supongo que es por eso que ahora también te lo digo. Un día, el pelotón de la casa de mi abuelo estaba caminando por la jungla cuando se encontraron con un claro y un montón de cabañas sentadas allí, pensando que era una especie de cuartel general del Vietcong. Su teniente envió a algunos tipos para comprobarlo, pero inmediatamente fueron eliminados por francotiradores. La tensión y el peligro eran palpables. Y lo que sucedió después es un testimonio de la brutalidad y la rapidez
con la que se desarrollaban los eventos en ese entorno de combate. La decisión que tomó mi abuelo aquel día salvó vidas, pero también le costó mucho personalmente. A pesar de que casi medio siglo había pasado, sus compañeros aún sentían el peso de esos momentos, y su presencia en el funeral era una muestra de respeto y de un pacto silencioso que habían mantenido todos estos años. La historia que compartieron en el funeral no solo cerró un capítulo para ellos, sino que también abrió mis ojos a una faceta de la vida de mi abuelo que nunca conocí. Esto cambió mi percepción sobre él, y sobre lo complicado que puede ser el legado de la guerra para aquellos que la viven directamente. No es un cuartel general de Vietcong. Fue una emboscada bien diseñada, y de inmediato, todo el pelotón es inmovilizado por más de un francotirador. Su teniente intenta organizarlos. Se retira bajo fuego pero lo eliminan. Luego eliminan al sargento del pelotón, luego al encargado de la radio, y uno por uno los francotiradores los están eliminando mientras se mueven o se ponen de pie. Al final el pelotón se dio cuenta de que se habían acostado detrás de los árboles. Ya no puedo verlos, así que eso es lo que hacen. Pero un cabo, que técnicamente estaba al mando del pelotón ya que el teniente está inconsciente y sangrando, comienza a ladrar órdenes y, por alguna razón, algunos miembros del pelotón están siguiendo sus órdenes. Corren hacia adelante para tratar de arrastrar al teniente hacia atrás, pero no importa cuánto fuego de cobertura lancen, los francotiradores estaban eliminando a sus muchachos cada vez que se rebelaban. Esto sucede una y otra vez hasta que finalmente un soldado recibe una orden y le dice al cabo que vaya por sí mismo. El cabo comienza a hablar sobre los alguaciles de la corte y todas estas tonterías, y luego le da al tipo la misma orden, pero una vez más este simplemente le dice que lo empuje, porque si se pone de pie recibirá una bala al 100%. Entonces, increíblemente, el cabo gira su rifle en el soldado desobedeciendo sus órdenes, y luego amenaza con matarlo donde yace si no se levanta, y arrastra al teniente a un lugar seguro. El soldado responde apuntando con su propio rifle al cabo, pero antes de que pueda apretar el gatillo, alguien lo toma, apunta y le vuela la cabeza al cabo. Todos miraron a su alrededor hacia donde vino el disparo, y allí estaba el abuelo asomándose desde detrás de un árbol con esta mirada salvaje y aterrorizada en sus ojos. Y antes de que alguien pudiera realmente procesar lo que pasó, el abuelo estaba arrojando una granada de humo, y luego diciéndoles a todos que comenzaran a gatear hacia el sonido de su voz. Los miembros supervivientes del pelotón hicieron exactamente lo que él les dijo, y se arrastraron desde la aldea lanzando espesas granadas de humo rojo, mientras se acercaban para ocultarlos de los francotiradores. Cuando regresaron a la base y les contaron a todos lo que pasó, ni una sola persona mencionó lo que había hecho el abuelo Hal. Todo el mundo habló de la emboscada y de cómo el pensamiento rápido del abuelo Hal les había salvado la vida. El comandante de su unidad envió a otro grupo de soldados para volar a los francotiradores, alejarse y rescatar a los heridos. Pero cuando llegaron allí, los francotiradores se habían escapado y habían robado un montón de armas y equipo, a pesar de que la patrulla había sido un desastre. Como le dieron una estrella de bronce por su valentía. Bajo fuego todos los sobrevivientes lo sabían. Le habían disparado al cabo ese día y no había ilusiones sobre lo sucedido, pero nadie dijo una palabra porque nadie creía que lo que habían visto fuera un asesinato. Si el abuelo no hubiera disparado al cabo, no habría habido ningún asesinato. Los supervivientes, cada uno de ellos, habrían sido eliminados por los francotiradores vietnamitas. Sabían que él les salvó la vida, pero también sabían que el ejército nunca vería las cosas de esa manera, por lo que hicieron lo único que podían hacer y mantuvieron su boca cerrada durante casi medio siglo. Una vez que el veterano principal terminó de contarnos la historia, mi primo y yo nos quedamos sin palabras. No el tipo de silencio que implica decir, «Wow, estoy sin palabras». Quiero decir, nos quedamos callados hasta que nos pidieron una pregunta de sí o no, algo que literalmente tuvimos que responder. Uno de los otros chicos nos preguntó, «¿Entiendes lo que acabamos de decirte?».
Dije que sí, pero no lo hice y ellos sabían que no. Así que me lo explicaron en detalle. Tu abuelo era un héroe, no era un cobarde, no era un asesino, era un héroe. Y antes de que las cosas se pusieran demasiado emocionales, terminaron sus cervezas, nos agradecieron su tiempo y se dirigieron a la puerta. Lo que pasó en el funeral de la casa de mi tío fue algo sobre lo que planeé escribir durante mucho tiempo. Siempre me dije a mí mismo que si tuviera una historia lo suficientemente increíble para compartir, tal vez podría convertirla en un libro, o tal vez incluso en un guión o algo así, dándole un lado creativo a la narración de historias. Pero estoy casi seguro de que mientras viva, nunca tendré una historia tan increíble o aterradora como la vez que mi abuelo salvó a todo su pelotón disparándole a uno de sus propios muchachos. No estoy seguro de si el ejército puede hacer algo al respecto, incluso después de que todos los involucrados estén muertos. Así que solo para tener cuidado, cambié algunos nombres y mantuve algunas otras cosas vagas. Solo para que esto no inicie una investigación viral que termine en cámaras de televisión afuera de la casa de mis padres. Quiero que la gente sepa lo que hizo mi abuelo. Pero al mismo tiempo estoy bien con que solo unas pocas personas lo sepan porque son las personas que importan en esta historia. Son las personas que él salvó cuando era niño. No pensé que fuera extraño que mi abuelo fuera vegetariano cada vez que él venía a cenar el domingo. Mamá siempre preparaba una guarnición de berenjena a la parmesana solo para él. Nunca comía ninguno de los pedazos de carne que se pasaban antes, agitando el plato si alguien era lo suficientemente olvidadizo como para pasárselo. Cuando crecí comencé a notar algunas inconsistencias extrañas en su dieta. El abuelo siempre comía la misma salsa los domingos que el resto de nosotros y mamá usaba toda esa delicia de tomate saturado de carne para bañar su berenjena frita, antes de acompañarla con pasta y servirla. Le pregunté a mi mamá si él sabía de esto y resultó que sí. Al abuelo no le importaban las cosas con sabor a carne, diablos. Tomaría sopa de pollo todo el día si no tuviera trozos de carne. El problema no era el sabor ni la ética de comer carne. El problema era otra cosa. Recuerdo la noche en que mi mamá me llamó a la cocina para ayudar con la preparación de la cena, y mientras pelaba zanahorias le pregunté por qué al abuelo no le gustaba ver la carne que estaba comiendo. Supongo que se imaginó que ella tenía dos opciones: contarme y asegurarse de que nunca le preguntara a mi abuelo en persona, o no contarme y arriesgarme a que me cuente la historia con mucho más detalle gráfico, mientras sacaba a relucir algunos recuerdos terribles en el proceso. Así que tomó la decisión. Fue la primera opción y decidí simplemente decirme que sabía que mi abuelo había sido marinero en algún momento durante su juventud, y también sabía que había estado en la marina durante la Segunda Guerra Mundial, pero a esa edad yo era increíblemente ignorante de la historia mundial. Así que cuando escuché que navegó en el Pacífico, transportando marines de un lugar a otro, eso no significaba mucho para mí. Me imaginé que como era marinero y no soldado, todo lo que hacía era navegar esperando que un submarino no lo atrapara mientras los soldados disparaban y volaban, técnicamente hablando. Eso es cierto. Los marineros tenían un tipo de guerra muy diferente, pero siempre tuve la impresión de que el abuelo había tenido suerte a falta de una palabra mejor, y que nunca había visto cualquier cosa demasiado espantosa o aterradora durante su tiempo en la marina. Y vaya, me equivoqué en eso. Mi mamá me dijo que durante la guerra el abuelo había servido en lo que ella llamaba un barco de asalto anfibio. Estos tipos transportaban a los marines de isla en isla y de batalla en batalla. Pero también hicieron un montón de otras cosas. Los mantuvieron alimentados, con agua y provistos de lo que necesitaban para luchar, y luego, cada vez que los marines tomaban un lugar de los japoneses, los marineros de los barcos de asalto anfibio los seguían detrás de ellos haciendo todas las cosas que debían hacerse después de la batalla, y eso incluía la limpieza. En el momento en que mi mamá dijo las palabras limpiar, de repente entendí por qué al abuelo no le gustaba ver carne.
En mi defensa solo tenía quizás 13 o 14 años en ese momento, y me gusta decir que no sabía casi nada sobre historia, aparte de presidentes, y un poco sobre la guerra revolucionaria. Así que cuando mi mamá me explicó que el abuelo había estado en lo que equivalía a un equipo de limpieza del campo de batalla, fue como este repugnante momento de realización. Antes de que de repente me sintiera terrible, mi mamá dijo que cuando él y su tripulación llegaron a tierra, tuvieron que recoger los restos de todos los marines muertos, pero también de todos los japoneses muertos. Los cadáveres tirados en lugares como las islas del Pacífico Sur, que son cálidas y húmedas, empiezan a descomponerse súper rápido y son criaderos de moscas, y si tan solo una de esas moscas que propagan enfermedades llega a un barco, la enfermedad podría acabar con toda una tripulación en cuestión de días, lo que significaba que limpiar todas las muertes que los marines dejaron a su paso era un trabajo extremadamente importante, pero también extremadamente sucio e inquietante. A veces se usaba como castigo, pero en su mayor parte solo los hombres con los estómagos más fuertes y las mentes más fuertes eran elegidos consistentemente para cada limpieza. Y aunque parece el mayor de los elogios que mi abuelo fuera uno de los elegidos, ya que definitivamente no fue un castigo en su caso, aún así le costó un precio sutil pero evidente. No fue solo cargar todos los cuerpos. Alrededor de toda esa carne hizo que el abuelo no quisiera volver a verla nunca más en su plato. Fueron otras cosas las que realmente lo alejaron. Por ejemplo, una vez se encontró con un tipo que intentaba quitar dientes de oro de la boca de un soldado japonés muerto. No pudo sacar uno de sus dientes posteriores, así que comenzó a cortarse la mandíbula con su cuchillo de combate para tratar de quitar el trozo al que estaba adherido el diente de oro. Dijo que cortar un filete o chuletas de cerdo le recordaba demasiado eso. Cortando con ese enfermizo sonido de chirrido decidido a llegar a ese diente de oro. Y luego la otra cosa que le dio pesadillas hasta mucho después de regresar a casa, fue algo que vio en este lugar llamado Leate. Los desembarcos tuvieron lugar durante la marea alta, por lo que él y los soldados podían llegar directamente a la playa, pero eso significaba que cuando el abuelo y su equipo de limpieza llegaron, había un montón de cuerpos flotando en las olas y la marea estaba retrocediendo rápidamente. Naturalmente, intentaron sacar todos los cuerpos estadounidenses del agua, y solo entonces trataron de preservar a los japoneses muertos. Pero cuando todos los estadounidenses fallecidos estuvieron fuera del agua, un montón de japoneses habían sido sacados más lejos y atrajo a un montón de tiburones hambrientos. No podían hacer nada más que seguir juntando lo que tenían en la playa. Todo con los tiburones festejando en el fondo, arrancando trozos de carne, antes de tragarlos en un torrente de agua. Con la siguiente marea, todos estos trozos de carne, huesos y uniformes fueron arrastrados a la playa, lo que significa que el abuelo y el equipo de limpieza básicamente tuvieron que hacer su trabajo de nuevo, y solo que esta vez, las cosas que quedaron de los soldados japoneses fueron masticadas y medio comidas. Después de eso el abuelo perdió el apetito por la carne y en cierto modo no lo culpo. Simplemente me alegra que haya surgido antes de preguntarle, porque Dios sabe que nunca querría recordarle algo tan terriblemente traumático. Mamá dijo que tuvo pesadillas nocturnas durante mucho tiempo después de la guerra, pero no por lo que esos tiburones hicieron con esos soldados japoneses muertos, que llevaron drogas al mar, lo que más le jodió, lo que la hizo despertarse en medio de la noche gritando y sudando frío, eran las cosas que la gente podía hacerse entre sí, no con sus armas o sus bombas, sino con sus propias manos. En las profundidades de los montes Cárpatos, en una aldea apenas visible en los mapas, ocurrió una serie de eventos que desafían cualquier explicación lógica. Todo comenzó una gélida noche de invierno, cuando el viento aullaba con tal fuerza que parecía capaz de arrancar los cimientos de las antiguas casas de piedra. Víctor, un joven del pueblo con una curiosidad insaciable y una osadía que a menudo rozaba la temeridad,
decidió explorar el antiguo castillo que se erguía en la cima de una colina cercana, desafiando las advertencias de los ancianos del pueblo. Según las leyendas locales, el castillo había sido la morada de una familia noble, cuya línea se extinguió en circunstancias misteriosas siglos atrás. Armado solo con una linterna y su valor, Víctor se abrió paso a través de la espesura del bosque hasta llegar a las ruinas del castillo. A medida que exploraba los pasillos desmoronados y las habitaciones cubiertas de polvo, la sensación de estar siendo observado crecía intensamente. Cada eco de sus pasos parecía ser seguido por un susurro apenas audible que resonaba en las sombras. En el antiguo salón principal, Víctor encontró un retrato de tamaño natural de una dama de la casa, vestida con un traje de época y con una expresión enigmática que parecía seguirlo con la mirada. Intrigado se acercó para examinar la placa debajo del retrato, que revelaba el nombre de la misteriosa mujer, Lady Isabella. En ese momento, una ráfaga de viento irrumpió a través de una ventana rota, apagando la linterna de Víctor y sumiéndolo en la oscuridad. Con el corazón latiendo desbocado, Víctor intentó encender de nuevo su linterna, pero fue en vano. Decidió confiar en la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas rotas para encontrar su camino de regreso. Sin embargo, mientras se apresuraba a salir, una figura pálida y etérea apareció ante él. Era Lady Isabella, o al menos su espectro, vestida exactamente como en el retrato. La aparición se deslizó hacia él con un movimiento fluido. Sus pies parecían no tocar el suelo. Víctor, paralizado por el miedo y la fascinación, no pudo moverse mientras ella se acercaba y extendía una mano hacia su rostro. En ese instante, un relámpago iluminó el cielo, y Lady Isabella desapareció tan repentinamente como había aparecido. Temblando y sin aliento, Víctor corrió colina abajo, de regreso al pueblo, donde contó su encuentro. Los ancianos, aunque perturbados, no se sorprendieron. Sabían que algunas noches, cuando el viento aullaba con fuerza particular, el espíritu de Lady Isabella deambulaba por el castillo, buscando a alguien que pudiera liberarla de su eterna tristeza. Desde esa noche, el castillo en la colina fue evitado aún más decididamente por los aldeanos, y Víctor nunca volvió a sentir el impulso de explorar los secretos del pasado. Sin embargo, siempre que el viento soplaba fuerte, miraba hacia la colina, preguntándose si Lady Isabella todavía vagaba por sus solitarios salones, esperando ser liberada. Los días seguían su curso normal en la aldea, pero Víctor no podía sacudirse el recuerdo de esa noche. Aunque intentaba retomar su vida diaria, las imágenes de la aparición y la sensación de sus dedos fríos rozando su rostro lo perseguían cada vez que cerraba los ojos. Intrigado y atormentado, decidió investigar más sobre la historia de Lady Isabella y el castillo. Reunió antiguos volúmenes y documentos desgastados en la biblioteca del pueblo y en casas de los ancianos que aún recordaban las leyendas transmitidas por sus ancestros. Lo que descubrió fue una trágica historia de amor y muerte que se remontaba varios siglos atrás. Lady Isabella había sido la última descendiente de la noble familia que gobernaba la región. Joven y hermosa, se había enamorado de un humilde sirviente del castillo. Su amor, aunque profundo y verdadero, estaba condenado desde el principio. El padre de Isabella, un hombre cruel y calculador, tenía otros planes para ella. Planes que incluían un matrimonio arreglado con un duque cruel para fortalecer su posición y riqueza. Cuando el padre descubrió el romance secreto de su hija, lleno de ira, ordenó la ejecución del joven sirviente. Isabella, desesperada y desconsolada, se encerró en su habitación y no volvió a ser vista con vida. Se rumoreaba que había muerto de un corazón roto, pero la verdad era mucho más oscura. Su padre, en un acto final de control absoluto, la había encerrado en su habitación, donde murió de hambre. Conmovido por la triste historia de Isabella, Víctor sintió que debía hacer algo para redimir el dolor del pasado. Con la ayuda de algunos ancianos del pueblo,
organizó una pequeña ceremonia en el castillo para apaciguar el espíritu de Lady Isabella. Esperaban que, al reconocer su historia y ofrecerle respeto, su alma podría encontrar la paz. En una noche de luna llena, Víctor y los ancianos subieron la colina hacia el castillo. Llevaban consigo flores blancas y una vela para cada año de la corta vida de Isabella. En el salón principal, donde Víctor había visto por primera vez la aparición, colocaron las velas en un círculo y las encendieron, sus llamas titilando como pequeñas estrellas en la oscuridad. Uno de los ancianos, el más viejo del pueblo, comenzó a recitar un antiguo rezo en un dialecto casi olvidado, sus palabras llenas de pesar y esperanza. A medida que la ceremonia llegaba a su clímax, una brisa fría recorrió la habitación y las velas parpadearon como si estuvieran a punto de extinguirse. Entonces, en el umbral de la puerta, apareció la figura de Lady Isabella. Esta vez, su semblante no mostraba tristeza, sino una serenidad sobrecogedora. Se acercó al círculo de velas y, con una mirada de agradecimiento hacia Víctor y los ancianos, su figura se disipó en una suave luz que parecía absorber toda la oscuridad del salón. Cuando la luz se desvaneció, el castillo quedó en silencio. Las velas seguían ardiendo, ahora más brillantes que nunca. Víctor y los ancianos se miraron, sabiendo que algo profundo y significativo había ocurrido esa noche. Desde entonces, el castillo en la colina dejó de ser un lugar de miedo y pesar. Los aldeanos empezaron a cuidar el lugar, convirtiéndolo en un memorial para Lady Isabella y todos aquellos que habían sufrido a causa de las injusticias del pasado. Y aunque Víctor continuó su vida, nunca olvidó la noche en que el espíritu de una dama del pasado le enseñó el poder del perdón y la redención. En la remota villa de Redwoods Hollow, se erguía una antigua mansión conocida como la Casa Whispering Pines, envuelta en leyendas y susurros entre los aldeanos. La mansión había estado deshabitada durante décadas, desde la misteriosa desaparición de la familia Grayson, sus últimos propietarios quienes se esfumaron sin dejar rastro una noche de tormenta. La historia comienza cuando Ellie, una joven fotógrafa apasionada por lo paranormal, decidió visitar Redwoods Hollow para documentar la mansión abandonada, esperando capturar imágenes de lo sobrenatural. Armada con su cámara y una linterna, Ellie llegó al pueblo bajo un cielo oscurecido por nubes amenazantes, presagiando otra tormenta. Tras recibir advertencias y relatos escalofriantes de los lugareños, Ellie se sintió aún más intrigada y se dirigió a la mansión al caer la noche. Al entrar, el aire frío y el silencio sepulcral le dieron la bienvenida, interrumpidos solo por el crujir de las viejas tablas de madera bajo sus pies. Explorando el primer piso, Ellie fotografió todo, desde los retratos descoloridos de los Grayson hasta los elegantes muebles cubiertos de polvo y telarañas. Sin embargo, fue en la biblioteca donde Ellie encontró su primer indicio de algo inusual, un libro antiguo sobre ocultismo que, inexplicablemente, yacía en el centro del suelo como si alguien lo hubiera estado leyendo recientemente. Con el corazón latiendo cada vez más rápido, Ellie se aventuró hacia el segundo piso, donde la atmósfera se sentía aún más pesada. Al pasar por el corredor, su linterna captó brevemente la silueta de una figura al final del pasillo. Alumbrando de nuevo hacia allí, no había nada excepto un retrato de los Grayson, observándola fijamente desde la pared. Incapaz de sacudirse la sensación de ser observada, Ellie continuó hasta llegar a la habitación principal. Allí, en medio de un círculo de velas gastadas, encontró un diario perteneciente a Jonathan Grayson. Hojeándolo a la luz de su linterna, descubrió relatos de rituales extraños y comunicaciones con entidades del más allá, buscando la inmortalidad. La última entrada estaba fechada la noche en que la familia desapareció, y terminaba con una advertencia: no deben despertar lo que no pueden controlar. Justo cuando Ellie cerraba el diario, un estruendo resonó en la casa.
La tormenta había comenzado afuera, y con cada trueno, pasos resonaban en el piso de arriba. Decidida a enfrentar lo que sea que la casa escondiera, subió al ático, encontrando allí un círculo de sal en el suelo y antiguos símbolos ocultistas en las paredes. Mientras la tormenta arreciaba, las sombras parecían moverse, y un viento frío soplaba a pesar de todas las ventanas cerradas. Armándose de valor, Ellie colocó su cámara en el trípode y comenzó a grabar, esperando captar alguna evidencia de lo paranormal. De repente, la puerta del ático se cerró de golpe, y una voz susurrante llenó la habitación proveniente de todas direcciones. «Libres al fin», decía, mientras la figura de Jonathan Grayson, transparente y espectro, aparecía dentro del círculo de sal. La figura sonreía macabramente y el aire se llenó con el frío de la muerte. Ellie, paralizada por el terror, apenas podía moverse, pero sabía que debía romper el círculo de sal para deshacer el ritual. Con un esfuerzo supremo, se lanzó hacia adelante, dispersando la sal con sus manos. La figura gritó un sonido que retumbó con la tormenta y se disipó como humo llevado por el viento. Al salir el sol, Ellie, exhausta pero viva, recogió su cámara que había capturado todo. Al dejar la mansión Whispering Pines atrás, sabía que había historias que debían ser contadas, y otras que era mejor dejar en paz. Pero por ahora, Redwood's Hollow estaba a salvo, y Ellie había sobrevivido para contar su cuento. Después de aquella noche tempestuosa, Ellie no pudo sacar de su mente la imagen del espectro de Jonathan Grayson y las palabras susurradas que aún resonaban en sus oídos. Aunque había logrado romper el ritual, algo dentro de ella sabía que la historia no había terminado. Decidida a entender completamente lo que había ocurrido y asegurarse de que la amenaza fuera verdaderamente neutralizada, Ellie decidió investigar más sobre la familia Grayson y el ocultismo que practicaban. Regresó al pueblo y visitó la biblioteca local, donde pasó días enteros revisando archivos de periódicos antiguos, registros de la iglesia y cualquier libro relacionado con el ocultismo y leyendas locales. Aprendió que los Grayson habían sido una familia prominente en Redwood's Hollow, conocidos tanto por su riqueza como por su interés en lo esotérico. El patriarca Jonathan había viajado extensamente trayendo consigo conocimientos y artefactos oscuros que muchos creían que eran la causa de su perdición. Entre los papeles polvorientos, Ellie encontró referencias a un círculo ocultista al que Jonathan pertenecía. Este grupo había buscado explorar los límites de la vida y la muerte, intentando contactar y controlar entidades del más allá. La última reunión del círculo había coincidido con la noche de la desaparición de los Grayson. Armada con esta nueva información, Ellie se sintió impulsada a volver a la mansión una vez más. Esta vez, llevó consigo equipo de grabación más avanzado y varios objetos de protección que había adquirido de un experto en lo paranormal. Su plan era documentar cualquier actividad sobrenatural restante y cerrar definitivamente cualquier portal que Jonathan Grayson hubiera abierto. La noche que eligió para su regreso estaba clara y tranquila, a diferencia de la tormentosa primera visita. Al entrar en la mansión, Ellie sintió una presencia inmediata, como si la casa misma estuviera al tanto de su regreso. Dirigiéndose directamente al ático, preparó su equipo y comenzó a recitar un antiguo encantamiento de protección. Las horas pasaron sin incidentes hasta que, justo antes de la medianoche, las temperaturas cayeron drásticamente y la figura de Jonathan Grayson apareció nuevamente dentro del círculo de sal. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. A su lado, las formas nebulosas de otros miembros del círculo ocultista comenzaron a materializarse, sus rostros distorsionados por deseos no cumplidos. Ellie, manteniendo la calma, comenzó a grabar mientras hablaba en voz alta, declarando su intención de cerrar el portal. Usó cada fragmento de conocimiento que había adquirido, citando antiguas leyes espirituales y mandatos de protección. A medida que pronunciaba las palabras, un viento comenzó a soplar en el ático,
revolviendo las páginas de los libros abiertos y chocando contra las ventanas selladas. Con un crescendo de vientos y susurros, la luz de su linterna se intensificó, iluminando todo el ático con una luz cegadora. Ellie sintió una presión abrumadora, como si estuviera bajo el agua, pero continuó con su encantamiento. Finalmente, con un estruendo sónico, las figuras espectrales se dispersaron, desintegrándose en la nada, y la mansión quedó en silencio. Exhausta pero victoriosa, Ellie recogió su equipo y salió de la mansión Whispering Pines. Sabía que había cerrado un capítulo oscuro de la historia del pueblo. A su regreso a la civilización, publicó su experiencia, asegurándose de omitir detalles que pudieran llevar a otros a intentar lo que ella había hecho. La historia de Ellie y la mansión se convirtió en una leyenda en Redwoods Hollow, y aunque ella continuó su carrera como fotógrafa de lo paranormal, nunca olvidó la noche en que enfrentó a los fantasmas de Whispering Pines y prevaleció. En las profundidades del bosque de Sherwood, conocido por sus antiguas leyendas y oscuros secretos, se encontraba la aldea abandonada de Eldritch Hollow. Hacía más de un siglo que la aldea había sido evacuada tras una serie de eventos inexplicables que habían llevado a la desaparición de sus habitantes. Desde entonces, los lugareños evitaban el lugar, murmurando sobre maldiciones y espíritus enojados. Nora, una joven investigadora de lo paranormal con un profundo interés en leyendas urbanas y misterios sin resolver, decidió explorar Eldritch Hollow para su tesis universitaria. Equipada con cámaras, grabadoras de sonido y un robusto sentido de la aventura, se adentró en el bosque una tarde gris de otoño. Al llegar, Nora encontró la aldea exactamente como los relatos la describían. Casas en ruinas cubiertas de enredaderas, una antigua fuente en el centro de la plaza ahora seca y silenciosa, y un palpable aire de desolación. Comenzó a documentar cada detalle, capturando imágenes de la arquitectura desmoronada y grabando comentarios sobre la historia y las leyendas del lugar. Mientras el sol comenzaba a ponerse, un frío anormal se apoderó del aire, y el viento susurraba entre los árboles como si estuviera cargado de secretos antiguos. Nora sintió una presencia, como si alguien la observara desde las sombras. Encendiendo su linterna, exploró las casas más cercanas, hallando en una de ellas un diario parcialmente quemado que pertenecía al último cura del pueblo, el padre Alvin. El diario contenía relatos perturbadores de cómo los aldeanos comenzaron a desaparecer uno por uno, víctimas de lo que el padre Alvin llamaba una oscuridad que camina en el día. Hablaba de un antiguo ritual que los ancestros del pueblo habían utilizado para protegerse de las fuerzas oscuras del bosque, pero que había sido olvidado con el tiempo. Intrigada y algo temerosa, Nora decidió intentar recrear el ritual esa misma noche, esperando entender mejor qué había causado la desaparición de los aldeanos. Reunió los materiales necesarios que el diario describía: velas de cera de abeja, hierbas recolectadas del bosque y una pequeña figura tallada en madera, representando a la deidad guardiana del pueblo. Colocó los elementos en la plaza del pueblo, formando un círculo alrededor de la fuente seca. Mientras recitaba las palabras antiguas que había traducido del diario, el viento se intensificó, silbando a través de las ruinas como lamentos. Las velas parpadearon pero no se extinguieron, y la figura de madera comenzó a emitir un suave resplandor. De repente, la tierra tembló levemente, y el agua comenzó a brotar nuevamente de la fuente, clara y brillante bajo la luz de la luna. Una figura etérea apareció frente a Nora, una visión de un hombre vestido con ropas del siglo pasado, que Nora reconoció como el padre Alvin gracias a una fotografía del diario. La aparición no habló, pero su mirada era triste y agradecida. Con un gesto señaló hacia el bosque antes de desvanecerse como niebla matutina. Nora siguió la dirección indicada y encontró un viejo roble con símbolos tallados en su tronco, cubiertos de musgo pero aún visibles. Al tocarlos sintió una energía vibrante,
un flujo de historias y memorias que se vertían en su mente, revelando que la aldea había servido como guardiana de un portal entre mundos, un equilibrio ahora restaurado por el ritual. A la mañana siguiente, Nora dejó Eldritch Hollow con su investigación completa, pero también con un nuevo respeto por los poderes que algunas veces se agitan en lugares olvidados. Su tesis no solo reviviría el interés en la aldea, sino que advertiría sobre la necesidad de recordar y respetar las antiguas costumbres que mantienen el mundo a salvo de las sombras que caminan entre nosotros. Después de su experiencia en la aldea, Nora no pudo dejar de pensar en las implicaciones de su descubrimiento. Había restaurado el equilibrio de un antiguo portal entre mundos, sí, pero ¿qué más podría haber allí? ¿Y qué otras consecuencias podría tener su intervención? Decidida a profundizar en la historia y asegurarse de que no había dejado atrás ninguna amenaza latente, Nora decidió regresar a Eldritch Hollow con un equipo de expertos en lo paranormal y estudiosos de lo oculto. Reclutó a un historiador especializado en mitología antigua, a un físico con interés en fenómenos inexplicables, y a una médium conocida por su habilidad para comunicarse con entidades espirituales. Juntos, regresaron a la aldea una semana después, equipados con tecnología avanzada de detección de energía y dispositivos de grabación para capturar cualquier manifestación sobrenatural. A su llegada, la aldea parecía diferente a Nora, no solo porque estaba acompañada y mejor equipada, sino porque el aire tenía un peso diferente, como si su intervención anterior hubiera alterado de alguna manera la atmósfera del lugar. El grupo se dirigió directamente a la plaza donde Nora había realizado el ritual, encontrando la fuente aún fluyendo con agua clara. La médium Elena fue la primera en sentir una presencia. Mientras se acercaba a la fuente, comenzó a murmurar en voz baja, traduciendo lo que, según ella, eran susurros de las almas que habían quedado atrapadas en Eldritch Hollow. Según sus palabras, estas almas estaban agradecidas por la paz que Nora había traído, pero advertían que el portal necesitaba vigilancia continua para evitar que fuerzas más oscuras lo manipularan. Intrigados por esta información, el equipo decidió establecer un pequeño campamento de investigación en la aldea, con el objetivo de monitorear el portal y aprender más sobre su naturaleza y origen. Durante las semanas siguientes, el físico, el Dr. Hamill, logró detectar fluctuaciones inusuales en el campo electromagnético del área, que parecían correlacionarse con antiguos ciclos lunares y eventos astronómicos descritos en el diario del padre Alvin. Mientras tanto, el historiador, el profesor Llewellyn, profundizó en la mitología local y descubrió que Eldritch Hollow había sido un sitio de significado espiritual mucho antes de que se estableciera la aldea. Los símbolos en el viejo roble, junto con otros marcadores dispersos por el bosque, formaban un patrón que sugería la existencia de un mapa estelar utilizado por antiguas civilizaciones para marcar alineaciones estelares importantes. Nora, documentando cada descubrimiento, comenzó a escribir un libro detallando la historia de Eldritch Hollow, el portal y las experiencias de su equipo. Con cada página se convencía más de que su conexión con la aldea era algo más que casualidad. Era casi como si hubiera sido guiada allí por una fuerza desconocida, quizás la misma que había mantenido el lugar oculto y protegido por tanto tiempo. Un año después de su primera visita, Eldritch Hollow se había convertido en un respetado centro de estudio paranormal y antropológico, protegido por aquellos que entendían tanto su poder como su fragilidad. Nora continuaba liderando el proyecto, ahora más convencida que nunca de que algunos lugares guardan secretos que, aunque peligrosos, pueden enseñarnos mucho sobre el mundo que nos rodea y los mundos más allá del nuestro. Hace muchos años, en una pequeña ciudad de Polonia, vivía un relojero conocido por su destreza y la precisión incomparable de sus relojes. Este relojero, llamado Alexei, no solo era un maestro en su oficio, sino que también era un ferviente creyente en la importancia de la tradición y el legado familiar.
Alexi había heredado el taller de relojería de su padre y planeaba pasarlo a su propio hijo, Mirek. Desde joven, Mirek aprendió el arte de ensamblar engranajes y ajustar mecanismos bajo la atenta mirada de su padre. A medida que Mirek crecía, también crecía su amor por la relojería, aunque su verdadera pasión estaba en el mundo fuera del pequeño taller. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Mirek se vio forzado a dejar su hogar y su amada profesión para unirse a la resistencia. Durante este tiempo, se distinguió no solo por su valor, sino también por su habilidad para reparar radios y equipos esenciales para la comunicación entre los grupos de resistencia. Después de la guerra, Mirek regresó a su ciudad natal, encontrando el taller de su padre en ruinas. A pesar de las adversidades, decidió reconstruir el negocio familiar, utilizando las habilidades que había perfeccionado en el campo de batalla. Reconstruyó el taller y comenzó a diseñar relojes que no solo medían el tiempo, sino que también servían como cápsulas del tiempo, conteniendo pequeñas inscripciones y mapas secretos de rutas de escape que habían sido utilizadas durante la guerra. Mirek eventualmente tuvo una hija, Elisa, a quien le enseñó todo sobre relojería y la historia de su familia. Elisa creció en un mundo muy diferente al de su padre y abuelo, uno lleno de tecnología digital y relojes electrónicos. A pesar de esto, Elisa encontró belleza y significado en la continuidad de la tradición familiar, dedicándose a combinar técnicas antiguas y modernas en su trabajo. La historia de Elisa no termina en el taller. Movida por las historias de su padre sobre la guerra y la resistencia, decidió escribir un libro. Este libro narraba no solo la historia de su familia de relojeros, sino también cómo los relojes que crearon jugaron un papel crucial en momentos históricos de crisis y guerra. El libro de Elisa fue un éxito, sirviendo como un testimonio de cómo las generaciones pueden estar unidas a través del tiempo por hilos comunes de memoria y resistencia. Cada reloj vendido en el renovado taller de Elisa venía con una copia de su libro, permitiendo que los clientes no solo compraran un producto, sino que también se llevaran una parte de la historia viva, recordándoles la importancia del tiempo, no solo como una secuencia de horas y minutos, sino como un tejido de experiencias humanas, pérdidas y legados que duran más allá de la vida de un solo reloj. Con el paso de los años, el taller de relojería de Elisa se convirtió en más que un simple negocio. Se transformó en un centro cultural en su pequeña ciudad. La historia de su familia, intrínsecamente ligada a momentos clave de la historia europea, atrajo no solo a aficionados a la relojería, sino también a historiadores, estudiantes y turistas que buscaban entender las profundas conexiones entre el arte, la historia y la tecnología. Inspirada por el impacto de su libro y el interés creciente en la historia local, Elisa comenzó a organizar exposiciones en el taller, mostrando no solo los relojes y herramientas antiguas, sino también artefactos de la guerra que su padre había conservado. Estos artefactos incluían mapas secretos, fotografías antiguas y radios utilizados por la resistencia. Cada pieza contaba una parte de la historia de supervivencia y resistencia que había definido a su familia y a su comunidad. Con el tiempo, Elisa se dio cuenta de que la historia de su familia podía servir como un puente para entender historias más amplias de resistencia y reconstrucción en Europa. Decidió expandir su proyecto escribiendo otro libro, esta vez centrado en las historias de otras familias en su ciudad, que también habían jugado roles cruciales durante la guerra. Este nuevo proyecto la llevó a colaborar con otros autores e historiadores, tejiendo una red de narrativas que destacaban la resiliencia y el ingenio humano frente a la adversidad. La influencia de Elisa y su familia se extendió más allá de las fronteras de su ciudad. Fue invitada a conferencias y simposios internacionales, donde habló sobre el impacto de la memoria histórica en la artesanía contemporánea, y cómo los objetos tradicionales, como los relojes, pueden ser portadores de historias significativas y herramientas de educación e inspiración. Durante uno de estos eventos conoció a Lucas,
un joven relojero de Suiza que estaba profundamente interesado en cómo los relojes podían ser usados para enseñar historia. Lucas y Elisa compartían una visión común y decidieron colaborar en un proyecto que combinara sus habilidades. Este proyecto resultó en una serie de relojes diseñados conjuntamente que incorporaban elementos tanto de la relojería suiza de alta precisión como de la historia polaca. Cada reloj de esta serie limitada estaba dedicado a un evento histórico específico, acompañado de un pequeño libro que detallaba su significado y contexto. El proyecto fue un éxito rotundo y ayudó a promover aún más la importancia de preservar la memoria histórica a través de la artesanía. El taller de Elisa se convirtió en un modelo de cómo los negocios pueden desempeñar un rol activo en la educación y la conservación del patrimonio cultural. Reflexionando sobre su viaje, Elisa se dio cuenta de que lo que comenzó como un esfuerzo para salvaguardar la historia de su familia había evolucionado hacia algo mucho mayor. Un movimiento dedicado a preservar y celebrar la historia a través del arte y la artesanía. A través de su trabajo, demostró que incluso en los tiempos modernos, cuando el mundo parece moverse más rápido que nunca, hay un valor incalculable en tomarse un momento para mirar hacia atrás y aprender de las experiencias pasadas, asegurando que las lecciones y legados de antaño no sean olvidados en el torbellino de la vida contemporánea. Y así, el legado del relojero no solo continuó, sino que también se expandió, conectando el pasado con el presente y sin duda con el futuro.